Hola, te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te hablaré acerca del Sistema Internacional de Unidades. Te explicaré un poco acerca de qué es, las unidades que lo componen y las magnitudes que se miden a través de estas unidades. Para comenzar, primero debemos de hablar acerca de qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que nosotros podemos medir. Están relacionadas con los fenómenos físicos y químicos que vemos diariamente. Las magnitudes se expresan a través de una cantidad numérica y de una unidad que utilizamos como patrón de medida. Las magnitudes se clasifican en dos, de acuerdo a su origen y de acuerdo a su naturaleza. Las magnitudes por su naturaleza se clasifican a su vez en tres, en fundamentales, en derivadas y en suplementarias. Las magnitudes fundamentales son aquellas que son la base de todas las demás propiedades. A partir de ellas se pueden expresar todos los demás fenómenos físicos y químicos. Estas magnitudes fundamentales son siete y las veremos más adelante, pero te menciono que son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Por otro lado, las magnitudes derivadas son aquellas que, como le dice su nombre, derivan o provienen de una combinación de magnitudes fundamentales. Entonces, todas las magnitudes que puedan ser expresadas a través de las siete fundamentales son conocidas como magnitudes derivadas. En este caso, por ejemplo, te puedo mencionar la velocidad. La velocidad se puede expresar en términos de longitud sobre unidad de tiempo. También la fuerza es otro ejemplo, la cual puede ser expresada a través de unidades de masa multiplicadas por longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado. Entonces, aparte de estas dos, también existen las magnitudes suplementarias. Las magnitudes suplementarias son aquellas que no se clasifican como tal, ni como fundamentales, ni como derivadas, sino que son más como un complemento. Por ejemplo, los radianes son una unidad de medida que se utiliza para medir ángulos. Esta no entra ni tanto como una magnitud fundamental, ni tampoco como una derivada. Por otro lado, de acuerdo a su naturaleza, las magnitudes se clasifican en escalares, vectoriales y tensoriales. Las magnitudes escalares son aquellas en las que únicamente se debe conocer su valor numérico y su unidad de medida para que queden especificadas correctamente. Por ejemplo, cuando nosotros medimos con una regla, simplemente necesitamos saber en qué está graduada la escala, por ejemplo en centímetros, y también el valor que nos arroja el instrumento de medida. Mientras que, por otro lado, las magnitudes vectoriales, además de tener que conocer su, su valor numérico y su unidad, también es necesario conocer la dirección hacia donde se aplican. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar una fuerza que tenga el mismo valor numérico, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, ya que tiene un valor o, bueno, un impacto distinto de acuerdo a la acción que estemos realizando. Por su parte, las magnitudes tensoriales son aquellas que están relacionadas con fenómenos físicos y análisis de modelos matemáticos ya más complejos que utilizan otros sistemas de coordenadas, ya por ejemplo coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, pero eso no viene al caso en nuestro análisis. Entonces, para comprender el Sistema Internacional de Medidas, tenemos que entender por qué surgió este. El Sistema Internacional de Medidas surgió a partir de la necesidad de tener un conjunto de unidades o patrones que estén bien definidos y que puedan ser accesibles a todo el mundo. De ahí es de donde viene el Sistema Internacional de Unidades, de esa necesidad de expresar las magnitudes en patrones que podamos reproducir fácilmente y que sean accesibles para todos. El Sistema Internacional de Unidades tiene siete longitudes, bueno, siete magnitudes básicas que nosotros podemos expresar a partir de siete unidades. Para la longitud nosotros tenemos el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la intensidad de corriente eléctrica el ampere o el amperio, para la temperatura termodinámica el Kelvin, para la cantidad de sustancia el mol, el cual es una unidad muy importante para nosotros en química, y para la intensidad luminosa la candela. Entonces, a continuación, te hablaré un poco acerca de algunas definiciones que se tienen de estas siete unidades. Primero comencemos con el metro. El metro es una unidad de longitud, su símbolo es una M minúscula, y bueno, el metro se define de la siguiente manera, el metro actual. El metro
es la longitud del trayecto recorrido por el vacío durante una cierta fracción de segundo, la cual te expreso numéricamente aquí. Entonces, esta definición fue establecida en 1983 por la 17ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Entonces, anteriormente, esta es la definición más actual del metro, pero anteriormente se utilizaba estas barras que puedes ver aquí, que tienen esta forma como de X, que eran unas barras que estaban resguardadas en París, los cuales eran conocidos como el metro patrón. Estas barras eran unas barras de aleación de platino e iridio, las cuales pues tenían esa longitud de un metro, y era un patrón, un objeto físico. Por otra parte, hablando de otro tipo de patrón, también está el kilogramo. El kilogramo es la unidad con la que nosotros medimos la masa. No debemos de confundir la masa con el peso, ya que aunque a veces lo llamamos igual, son cosas totalmente diferentes. El peso se refiere más a una fuerza que ejerce la Tierra para atraernos hacia su centro, mientras que la masa en sí nos expresa la materia. Entonces, cuando hablamos de la masa, nosotros la expresamos, su unidad fundamental es el kilogramo. Entonces el kilogramo pues es un prototipo que también es un objeto metálico que tiene una forma como de pesa que también está resguardado en París. Ese prototipo pues fue declarado como el patrón en la primera Convención General de Pesas y Medidas en 1889. El segundo, representado por la letra S minúscula, es la unidad fundamental del tiempo, y su definición es la siguiente. El segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hipérfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Entonces, esta unidad mide el tiempo y bueno, es un poco compleja de definir, pero después, en la 13ª Convención General de Pesas y Medidas, su definición cambió, siendo ahora aquella que se basa en la frecuencia de la transición que hay en el estado fundamental del átomo de cesio en reposo a una temperatura de 0 grados Kelvin. Para el ampere se refiere a una unidad que nos mide la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se refiere a el flujo de carga eléctrica que hay en un determinado tiempo. Entonces, su definición es la siguiente. Un ampere es la intensidad de una corriente que, manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular, despreciable y situados a una distancia 1 metro del uno del otro, producirá entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la 7 newton por metro de longitud. Entonces, esta unidad, bueno, ya es un poco más compleja de explicar, pero bueno, a través de este diagrama, esquema que te presento aquí, puedes ver cómo se representa ese experimento en el cual se obtiene, pues, la intensidad de un ampere. Ahora, para hablar acerca de la temperatura, lo más seguro es que tú cuando pienses en temperatura pienses en la escala que contiene los grados Celsius, pero los grados Celsius no son la unidad fundamental en la que se debe de medir la temperatura termodinámica. La temperatura termodinámica se mide en una unidad fundamental llamada Kelvin. Algo muy importante es que no llamamos a los Kelvin como grados Kelvin, sino simplemente Kelvin, y cuando escribimos su símbolo es una K mayúscula, no lleva ningún símbolo, un cero, así como superíndice, como en el caso de los grados Celsius, ya que esa designación no es correcta y bueno, su nombre correcto es Kelvin, nada más. El Kelvin es la unidad de temperatura y se refiere a la fracción 1 sobre 273.15 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El punto triple del agua es es un estado en el que el agua se encuentra en sus tres estados fundamentales, es decir, cuando nosotros vemos el agua a temperatura y presión atmosférica, o sea, como estamos acostumbrados normalmente, sabemos que el agua se encuentra en estado líquido. Sin embargo, si nosotros modificamos esas condiciones de temperatura y presión, podemos llegar a un fenómeno que se llama punto triple, en el cual nosotros vamos a tener una sustancia que está presente en sus tres estados de la materia, es decir, está presente como líquido, como gas y también como sólido. Eso es lo que se conoce como el punto triple del agua. Entonces, el Kelvin, pues es esa fracción 1 sobre 273.15 de esa temperatura a la que el agua está en ese estado. El mol es una unidad química fundamental
la cual se define de la siguiente manera. Un mol es una cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos que hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. Su símbolo es mol, escrito con M minúscula. El mol lo podemos definir como, bueno, te doy un ejemplo para comprenderlo mejor. Cuando nosotros agrupamos ciertos objetos, lo hacemos en ciertas cantidades específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de calcetines, hablamos de pares. Cuando hablamos de huevos, podemos hablar de docenas. Entonces, un mol es como ese número de agrupamientos y, bueno, contiene ciertas entidades que están relacionadas con una constante que llamamos número de Avogadro, que son como un agrupamiento de cierta cantidad de esos átomos o entidades. Entonces el mol es una unidad de medida muy importante que utilizamos en química ya que nos define la cantidad de sustancia. Y bueno, el mol tanto puede representar como a átomos, a compuestos, también puede representar iones, electrones y bueno, otros tipos de partículas que son fundamentales. Ahora, como última definición de las magnitudes fundamentales, te presento la candela. La candela representa la intensidad luminosa. Entonces, la candela tiene la siguiente definición. La candela es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por S a la 12 hercios, cuya intensidad energética en dicha dirección es 1 sobre 683 vatios por estéreo radián. Entonces esta definición pues es un poco más complicada, pero más que nada se refiere a un experimento en el cual pues se utiliza esta radiación monocromática y pues cuando se obtienen estos valores, esa intensidad de esa luz es lo que se conoce como una candela. Ahora, podrás darte cuenta que algunas de las definiciones que te di de este sistema internacional, por ejemplo, la que era anteriormente para el metro y la del kilogramo, están expresadas a partir de objetos físicos, esos patrones metálicos que resguardan en París. Entonces, actualmente no resulta tan práctico ya que, por ejemplo, si alguien quisiera replicar, bueno, quisiera o necesitara obtener ese valor de ese patrón, tendría que conseguirlo pues del lugar en donde está. Entonces, algo que se está proponiendo para definir o proponer nuevas definiciones en el sistema internacional es utilizar criterios que estén relacionados con la naturaleza, ya que esto hará pues más fácil que se puedan replicar ciertos experimentos y se obtengan estos patrones sin necesidad de que dependan de algún objeto físico. Entonces, el sistema internacional está planeando en redefinir cuatro de sus unidades básicas, las cuales son el kilogramo, el ampere, el kelvin y el mol, a partir de constantes que están presentes y que no varían en la naturaleza, las cuales son la constante de Planck, la carga elemental, la constante de Boltzmann y la constante de Avogadro. Entonces, a pesar de que estas definiciones de estas magnitudes cambien, de estas unidades, no significa que, por ejemplo, si la definición del kilogramo cambia, no significa que después de que se cambie esa definición, un kilogramo va a dejar de pesar lo que pesa un kilogramo, o sea, que va a pesar menos o va a pesar más. No, a pesar de que la definición sea diferente, va a seguir siendo la misma magnitud constante. Es por eso que se trata de renovar este sistema internacional para que ahora no se dependa de un objeto físico, sino de que sean de experimentos que cualquiera en un laboratorio pueda replicar y obtener esos patrones para, o sea, tenerlos accesiblemente cuando sean necesarios para esta persona. Entonces, aunque las definiciones de estas unidades cambien, no significa que van a dejar de ser lo mismo. Entonces, te agradezco mucho por tu atención, espero que tengas un bonito día y que este video te haya ayudado a comprender el sistema internacional. Hasta luego.